Siglos después del relato bíblico del Gran Diluvio, los misteriosos gigantes conocidos como los Nefilim parecen haber regresado. Pero, ¿cómo es esto posible si se creía que habían sido destruidos por las aguas? Vamos a investigarlo. Existen pasajes en la Biblia que sugieren que los Nefilim no desaparecieron por completo después del diluvio. Además, textos antiguos, como el libro de Enoc y otros escritos apócrifos, nos ofrecen más pistas sobre el destino de estos seres enigmáticos. ¿Podemos encontrar evidencia de esto en la propia Biblia? La respuesta es sí, y para demostrarlo, analizaremos dos pasajes clave que revelan más de lo que podrías imaginar. En Génesis 6, 4, al comienzo de la narración del diluvio, se menciona que los Nefilim habitaban la tierra tanto antes como después del diluvio. Pero aún hay más. Más de 500 años después, estos seres reaparecen tras el diluvio. Los israelitas, que habían sido esclavizados por los egipcios durante 400 años, al obtener su libertad regresaron a su antigua morada, un lugar conocido como Canaán, la tierra prometida. No obstante, se encontraron con una presencia aterradora. Números 1 y 33 relata: allí vimos a los Nefilim, descendientes de Anak, originarios de los Nefilim, y en comparación, nos veíamos como saltamontes tanto a nuestros propios ojos como a los suyos. Así se confirma que los gigantes, los misteriosos Nefilim, están mencionados en la Biblia. Pero, ¿cómo es esto posible? Esto plantea un dilema, ya que tradicionalmente se ha enseñado que los Nefilim fueron exterminados con el diluvio enviado por Dios. ¿Existe entonces una contradicción en las Escrituras? ¿Fue en vano el diluvio enviado por Dios? Examinemos posibles respuestas. Existen al menos 3 interpretaciones propuestas por estudiosos bíblicos para resolver esta cuestión, y una de ellas podría alterar radicalmente nuestra percepción sobre la historia del diluvio. Aunque esto no necesariamente sería negativo. A continuación, expondré 3 teorías distintas. La primera teoría, bastante peculiar, se origina de un texto que no fue incluido en la Biblia, conocido como el Apócrifo de Génesis. En este, el padre de Noé reflexiona sobre si el embarazo de su esposa fue resultado de los vigilantes y los santos o de los Nefilim, lo que le causaba preocupación por el niño. ¿Qué implica esto? Sería un argumento dramático por excelencia. Tal vez te interese sentarte para oír esto. El padre de Noé sospechaba que su mujer había tenido un romance con un ángel, lo que le hacía pensar que Noé podría ser parcialmente ángel, dicho de otro modo, seminefilim. Aunque esta hipótesis se formuló mucho después del diluvio, en el siglo I a.C., es fascinante para muchos expertos, aunque la consideran más bien una narrativa alternativa a la historia tradicional del diluvio. Sin embargo, lo que se deduce aquí es que, incluso en la antigüedad, las personas eran conscientes del retorno de los Nefilim tras el diluvio, al igual que nosotros, intentaron comprender cómo pudo haber ocurrido. La segunda hipótesis sugiere una ambigüedad en el lenguaje utilizado en el relato del diluvio. Según Génesis 7 y 19, las aguas inundaron todos los montes elevados bajo el cielo, lo cual parece bastante explícito. Sin embargo, el estudioso Michael Eiser argumenta que en otros pasajes de la Biblia, todo no implica necesariamente la totalidad, y mundo no se refiere obligatoriamente al planeta entero. Voy a explicar qué quiere decir. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 41, 57, donde se menciona que toda la tierra acudió a Egipto a José para adquirir grano. Eiser apunta que no cada individuo en el mundo fue a Egipto para comprar grano, aunque el versículo parezca indicarlo. Si se interpreta literalmente, es posible que la Biblia solo quiera transmitir que una gran cantidad de gente se vio afectada, pero quizá no se refiere a cada ser humano en el planeta. Por lo tanto, la expresión toda la tierra podría aludir a todas las personas mencionadas en la Biblia hasta ese momento. Y en este sentido, la palabra mundo se interpretaría más bien como el entorno de los individuos a los que la Biblia se ha referido, es decir, el ámbito humano compuesto por las tribus descritas en el Antiguo Testamento. Es posible que existieran personas en otras regiones, aunque no está del todo claro. Algunos expertos en estudios bíblicos consideran que existe cierta apertura para interpretar que el diluvio no abarcó la totalidad del planeta, sino únicamente la parte del mundo de las personas que aparecen en el relato bíblico. Algunos critican esta idea, cuestionando si acaso Dios no logró su propósito.
Argumentan que el diluvio tenía como fin erradicar a todos los Nefilim, y de ser cierto, no logró destruirlos a todos. Es un argumento válido, pero surge otra interrogante. ¿Era el propósito del diluvio exterminar a cada uno de los Nefilim o simplemente poner fin a su rebelión, eliminando a la mayoría para que los sobrevivientes ya no constituyeran una amenaza? Si la intención divina era simplemente resguardar a la humanidad del peligro que representaban los Nefilim y de la corrupción que generaban, entonces el diluvio cumplió su misión. El diluvio logró su objetivo al asestar un duro golpe a los Nefilim. Una hipótesis secundaria podría ser que, según Noé y su familia, todo el mundo conocido se inundó. Poniéndose en la posición de Noé, desde su perspectiva en el arca, probablemente vio agua hasta donde alcanzaba su vista. Así que para él, todo estaba sumergido, aunque quizás en otras regiones distantes no era así. Los ocupantes del arca no tendrían manera de saberlo. Y ahora, la teoría final, la cual surge de un pasaje bíblico inesperado y que ha confundido a muchos, se relaciona con los velos que cubren la cabeza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las mujeres debían cubrirse la cabeza durante la época bíblica? Pablo alude a esto en 1 Corintios 11 y 10, mencionando que, por esa razón, una mujer debe llevar un signo de autoridad sobre su cabeza. Y ahora fíjate en esto, debido a los ángeles. ¿Cómo? ¿Por causa de los ángeles? ¿Qué significa esto? Esto sugiere otra teoría acerca del retorno de los Nefilim. ¿Me preguntas si has captado la idea? De no ser así, existe otra indicación sobre lo que Pablo podría haber estado insinuando en uno de los manuscritos del Mar Muerto. Se trata del documento de Damascoen, donde se relata cómo muchos fueron desviados por ciertas ideas. Incluso hombres robustos y potentes de tiempos pasados tropezaron por ellas y continuaron haciéndolo al seguir sus impulsos. Los vigilantes del cielo, que son los ángeles, cayeron y fueron atrapados por no seguir los mandamientos de Dios. Sus descendientes, los hijos de los ángeles, tan altos como los cedros y con cuerpos tan inmensos como montañas, también sucumbieron. ¿Qué te hace pensar eso? Indudablemente, son los Nefilim. Se trata de otro pasaje que habla de ángeles denominados vigilantes deseando a las mujeres y engendrando hijos con ellas. Es algo inusual, pero ¿cómo se relaciona con los velos en la cabeza? Necesitamos indagar más. En 1 Corintios 11 y 15, Pablo menciona que si una mujer tiene cabello largo, es motivo de orgullo para ella, ya que se le ha otorgado como un velo. Pablo había indicado previamente que las mujeres deben cubrirse el cabello, ¿no es cierto? Pero aquí afirma que el cabello es su velo. Entonces, ¿cómo puede ser el cabello tanto su velo como algo que necesita ser velado? Lo que voy a explicar a continuación es un tanto complejo. Así que, primero, quiero señalar que esta teoría ha sido publicada en una revista académica de la Sociedad de Literatura Bíblica y ha sido revisada por expertos en la materia. De acuerdo con el académico Troy Martín de la Universidad Xavier, el término utilizado para cobertura también podría interpretarse como prepárate. Lo que Pablo realmente quería expresar era que, en la antigüedad, se consideraba que el cabello largo formaba parte del sistema reproductivo, una extensión de dicho sistema, y esto era precisamente lo que se creía en aquel periodo. Quizás ya hayas oído hablar de esto antes sin darte cuenta. Permíteme aclararte, a modo de ejemplo. ¿Has oído alguna vez que el pelo largo representa la fertilidad? Reflexiona un momento sobre ello. ¿Cuál sería la razón para que el cabello largo simbolice la fertilidad? Es posible que esta idea provenga de otras culturas y mitos. Es una manera más delicada de expresar que, antiguamente, se pensaba que el cabello largo era una prolongación de los órganos reproductores. De hecho, sabemos que las civilizaciones antiguas tenían esta percepción del pelo largo, basándonos en los textos de estos ilustres autores, Hipócrates, Tertuliano, Aristóteles. Se creía que, si una mujer soltaba su cabello mientras inclinaba su cabeza para rezar, esto provocaría deseo en los ángeles. Cuando Pablo discutía sobre el uso de velos por parte de las mujeres, de acuerdo con esta interpretación, estaba remitiéndose a Génesis 6 y 14. Sí, ese es el pasaje en el que se narra la primera aparición de los Nefilim, cuando los ángeles escogieron esposas humanas y se unieron a ellas, dando origen a los gigantes.
Esto sugiere lo que se conoce como la teoría de la repoblación, la cual sostiene que los ángeles, específicamente los ángeles caídos, volvieron a unirse con mujeres humanas tras el diluvio para engendrar más nefilim, tal como lo insinúa el documento de Damasco que analizamos, aludiendo a que los ángeles fecundaron a más mujeres humanas después del diluvio. Aunque la Biblia no lo confirma explícitamente, Pablo prefería prevenir, y por eso recomendaba que las mujeres se cubrieran la cabeza. Entonces, para resumir, las hipótesis son las siguientes. La primera, que había un nefilim en el arca, aunque parece ser la menos probable. La segunda, que el diluvio fue un evento local, una interpretación que podría sostenerse ajustando un poco las palabras de la Biblia, dejando así una ligera posibilidad abierta. Y la tercera, que los ángeles generaron más nefilim tras el diluvio. No contamos con una respuesta definitiva acerca del retorno de los nefilim. Lo único cierto, según la Biblia, es que, de algún modo, volvieron, y esta incógnita ha sido motivo de debate desde la época bíblica. ¿Cuál de estas explicaciones te parece más convincente? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios.